Buenos días con todos. La Facultad de Comunicación, a través de su actividad semanal o quincenal de los días jueves, intermedio, y el Instituto de Investigación Científica de la Universidad se han unido para organizar la actividad que hoy estamos presentando. El objetivo principal es propiciar el debate, en este caso, entre profesores de la casa. Todos los que estamos presentes aquí somos profesores de la Facultad de Comunicación. El profesor Díaz Albertini está un poquito prestado de Estudios Generales, pero es como de la casa también. El tema que nos reúne hoy día es el libro, efectivamente, de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que ha producido una serie de debates en este país, en otros lugares y en otras partes del mundo, al tratar un tema central sobre la cultura hoy. Y ese es el objetivo que nos reúne. Habría que decir también que los 4 profesores que están aquí acompañándonos son investigadores del Instituto de Investigación Científica y por ese motivo, además, los hemos invitado a participar. El tema, repito, que nos reúne es el tema del libro de Vargas Llosa, pero los aspectos relacionados con el libro. Y yo ahí quisiera señalar que este tema creo que es particularmente sensible para una facultad como la nuestra, que trabaja con el espectáculo, que se pregunta sobre los temas del espectáculo, que desarrolla el tema de las industrias culturales, el tema del cine, de la televisión y de las diferentes prácticas culturales. Entonces es muy oportuno poder debatir a partir del libro sobre estos temas. Vamos a pasar de inmediato a darle la palabra a los profesores, señalando lo siguiente. La intención es que puedan debatir entre ellos y debatir con el público, es decir, con todos los estudiantes aquí presentes y los profesores que nos acompañan. Por lo tanto, vamos a hacer intervenciones relativamente breves, en principio una de 10 minutos de cada uno de los expositores, en orden alfabético. Luego pasaremos a una segunda rueda, si es necesario una tercera, y si no, pasaremos directamente a las preguntas del público. Por lo tanto, invito por orden alfabético a Ricardo Bedoya para iniciar esta conversación. Gracias, María Teresa. Muy bien. Creo que un post que yo escribí en páginas del diario Satán, el blog que edito, un poco que motivó, ¿no? O dio origen a un poco a esta reunión. Fue un post, en fin, que escribí casi extrañado, ¿no? Extrañado porque tengo una gran admiración por Mario Vargas Llosa, ¿no? Creo que es sobre todo por 3 novelas que me parecen absolutamente extraordinarias, ¿no? La Casa Verde, La Ciudad de los Perros y Conversación en la Catedral, que me parecen obras maestras, tal vez las mejores de su obra. Y además, por él como persona, creo que es un tipo de una integridad formidable. Además es un gran cinéfilo. Yo diría que en los tantos años que llevo viendo cine, de los intelectuales peruanos, es al único que he visto haciendo cola en los cines. Viendo además todo tipo de películas. La última vez que recuerdo haberlo visto en el cine, en el Arcomar, estaba sentado a 2 filas debajo de mí, viendo, si no me equivoco, una película de Steven Soderbergh de robos con George Clooney, uno de estos episodios, comiendo canchita con Patricia, del mismo balde, los dos, sí, viendo una película de Hollywood de espectáculo. Pero me temo que Mario Vargas Llosa, como tantos intelectuales, disfruta del espectáculo cinematográfico, pero en su discurso, digamos, público, tiende a disminuir su propio placer, ¿no? Y entonces, claro, el cine es un arte menor, o simplemente es un entretenimiento de sábado por la noche,
Y eso es un poco lo que siento en todo el libro, ¿no? En todo el libro. Pero bueno, eso no es lo que me molestó en realidad al leer La civilización del espectáculo. No. Lo que creo que en el libro hay son dos cosas. En primer lugar, hay un lamento, ¿no? El lamento de un humanista por algo que él siente que está cambiando, definitivamente. Una noción de la cultura que él siente que está en extinción o que simplemente ya desapareció. Yo diría que está en mutación, que está en cambio, que es distinto, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, lo que hay también es una especie de protesta, de amargura, por lo que él siente que son espacios que han sido tomados por los bárbaros, ¿no? Porque aquí hay que distinguir dos cosas. En su libro, él hace dos diagnósticos. Dice, hay una cultura mainstream, ¿no? Hay una cultura mainstream que evidentemente es la que domina. Es la que domina y es la que ha tomado, digamos, los grandes espacios. Es la que, por ejemplo, la que ha tomado las salas de cine en todo el mundo, ¿no? Es la que cada vez tiene más influencia en los teatros de las zonas tradicionales o de los barrios tradicionales donde se concentran los teatros, ¿no? Es decir, las artes representativas son las artes que de alguna manera están siendo cada vez más tomadas por las obras representativas de lo mainstream. Y por otro lado, él habla de un arte que está tomando los espacios del oculto, las galerías, los museos, cuyos códigos ya no maneja, no comparte, ¿no? Porque le resultan pretenciosos, artificiosos, artificiales, creaciones caprichosas. ¿De quién? De gente que maneja determinadas formas, sobre todo en las artes plásticas, ¿no? Que lo hacen a partir de intereses subalternos, ¿no? De intereses subalternos. Críticos, galeristas, curadores, en fin. Entonces, esos espacios tomados por estos bárbaros son espacios que él ya no maneja. Entonces, eso es lo que él cree percibir en el mundo de la cultura contemporánea. Ahora, ¿eso es así realmente? ¿Eso es así realmente? ¿No estamos en realidad ante otro tipo de cosas? ¿No estamos en realidad ante una realidad que es distinta? Ahora bien, a ver, veamos. Es verdad que para, por ejemplo, una persona de mi edad, ¿no? Yo soy 20 años menor que Mario Vargas Llosa, pero sin embargo puedo tener algunos recuerdos compartidos con Mario Vargas Llosa, por ejemplo en materia cinematográfica. Ir a un cine de los años 70 era tener una experiencia cultural, digamos, de los grandes autores. Es decir, yo podía ir a un cine como el Cine Colón, por ejemplo, a ver una película de Pasolini, una película de Fellini, una película de Bergman. Es decir, esos directores que él considera los representantes de la alta cultura, entre comillas, si es que para él el cine puede de alguna manera significar la alta cultura. En todo caso, los cineastas dignos, digamos, de ese arte menor que es el cine. Ahora, eso no se puede. ¿No es cierto? Sin duda, eso es verdad. Ahí Mario Vargas Llosa acierta en el diagnóstico. Es verdad que los cines están tomados por lo que es la cultura mainstream. Pero sin embargo, la creatividad, la novedad, la fuerza del cine ya no está, pues, en las grandes salas, ¿no es cierto? La creatividad, la novedad,
aquello que es realmente valioso y aquello que llama la atención, aquello que nos llama a, no sé, a renovarnos espiritualmente en materia cinematográfica, lo vamos a encontrar en otros lugares, en salas alternativas, en instalaciones, en redes, incluso en aquellos espacios que para Mario Vargas Llosa son aquellos espacios que están siendo controlados por aquellos bárbaros que tienen intereses subalternos. ¿Por qué? Porque el cine cada vez más se asocia a aquellos espacios en los cuales se establecen performance o se hacen instalaciones, en fin, museos, galerías y demás. Es decir, hay una confluencia de espacios mediáticos, multiculturales, en los cuales se están creando estas nuevas formas de trabajar la imagen y la representación. Pero claro, esas formas son aquellas que Vargas Llosa creo que no logra, no sé si entender, creo que no logra acercarse a ellas, no hace el esfuerzo por acercarse a ellas. Creo que tiene un prejuicio contra ellas. Entonces, ese es el problema. Creo que es un problema serio en su acercamiento y creo que en su diagnóstico de la cultura. ¿Qué otra cosa hay? Dice un asunto que me parece que es muy discutible, ¿no? Habla de Woody Allen, ¿no? Habla de Woody Allen como el gran representante del cine contemporáneo. Dice, ¿cómo es posible que el cine contemporáneo tenga como un autor máximo, ¿no? Como el representante máximo del cine culto y extraordinario, Woody Allen, que es un autor menor, pues dices, ¿no? Es una especie de payasito de quinta, ¿no? Pone incluso, hace la comparación, dice, ¿no? Equivale pues a Fellini o a Bergman, ¿no? Lo que Andy Warhol es a Van Gogh, ¿no? Ya. Bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué posición se pone? ¿Está hablando en el año 2012 o está hablando del año 1979 o 80 cuando Woody Allen era una figura realmente importante en el cine, ¿no? ¿Está hablando desde qué posición? ¿Está ubicado en qué punto de vista? ¿Está hablando de qué tipo de cine? ¿Está hablando desde el punto de vista del mainstream? Porque claro, si nosotros nos ubicamos desde el punto de vista del cine que vemos en los multicines, evidentemente Woody Allen, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Evidentemente. Desde la perspectiva, el horizonte de las películas que vemos en Lima, seguramente una película como A Roma con Amor resulta una película extraordinaria, ¿no es cierto? Si la comparamos con el resto y con el nivel del cine que estamos viendo en Lima. Pero desde el punto de vista de un espectador cosmopolita, ¿no es cierto? Y enterado, informado como Vargas Llosa, evidentemente que puede ver el panorama del cine internacional, ¿no es cierto? Woody Allen no tiene ninguna relevancia. Entonces, ¿desde dónde está juzgando Vargas Llosa? ¿Es que Vargas Llosa no se ha quedado anclado en el pasado? ¿Es que Vargas Llosa, para escribir un libro sobre el estado de la cultura actual, no es que realmente está desinformado? Ese es el sentimiento que siento ante este libro, el de un espectador desinformado. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? En una persona como Vargas Llosa, que realmente siempre fue un espectador absolutamente informado, ¿no? Una especie de mirada atenta y alerta a los fenómenos de su tiempo, ¿no? Y ese fue un poco el motivo por el cual escribí ese post. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, Emilio Bustamante. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas limitaciones, efectivamente, en el ensayo de Vargas Llosa. El concepto de cultura de Vargas Llosa está limitado a la alta cultura. En todo el ensayo, Vargas Llosa excluye culturas no occidentales, ¿no? Excluye la cultura popular, a la que simplemente la llama incultura, ¿no? Y a la cultura de masas, ¿no? Que obviamente la incorpora pues, en esta civilización del espectáculo, ¿no? Y dentro de la cultura de masas está el cine. Es decir, Vargas Llosa concibe al cine, ¿no? Como un arte menor, como ha dicho Ricardo, ¿no? Y es muy curioso porque dice que dos de sus cineastas preferidos son Hitchcock y Ford, ¿no?
y sin embargo en un pasaje del ensayo coloca a Hitchcock y Ford junto con los comerciales de Coca-Cola en oposición a la alta cultura, ¿no? Que representarían las óperas de Wagner y la filosofía de Nietzsche, ¿no? Entonces, en realidad no tiene pues, una gran opinión, ¿no?, de las películas de Hitchcock y Ford, ¿no? Y por supuesto no va a encontrar o no busca en estas películas, ¿no?, ni la trascendencia en Ford, ni la melancolía por el paso del tiempo, ni en Hitchcock pues, el descubrimiento de la maldad o de las profundidades del inconsciente, ¿no?, sino que simplemente pues, ve tiroteos, cabalgatas en Ford y ve probablemente el suspenso en Hitchcock, ¿no?, algo que le haga pasar un buen rato. En cuanto a el cine que sí, haciendo una concesión, podría formar parte de la alta cultura, el cine de Bergman, el cine de Orson Welles, que además era admirador de Ford, ¿no?, el cine de Visconti, etcétera, dice pues que ya no existe y evidentemente ahí muestra un grado de ignorancia que ya Ricardo ha señalado. Pero que Vargas Llosa no conozca, ¿no?, a los grandes autores cinematográficos de los años 70 hasta hoy, ¿no?, tiene que ver precisamente con lo que ha señalado Ricardo, ¿no?, con que estos grandes autores están ausentes pues, ¿no?, del gran circuito de exhibición y de distribución internacional, ¿no? Y esto es producto del mercado, ¿no?, es producto del mercado que Vargas Llosa defiende, ¿no? O sea, estas películas de los grandes autores cinematográficos han sido marginadas por el mercado porque simplemente es muy arriesgado pues, apostar por ellas, ¿no? Y es mucho más seguro apostar por productos rentables como son los blockbusters, ¿no? Entonces, si Vargas Llosa fuera consecuente, tendría que cuestionar, pues, ¿no?, cuestionar al mercado. En algún momento lo hace, en algún momento el ensayo hace una cuestión del mercado que yo no he leído antes en artículos, en ensayos suyos en los últimos años, ¿no? Pero luego llegaré a eso. Lo que Vargas Llosa demuestra pues, es que en realidad no conoce mucho de cine, aunque le pueda gustar, aunque pueda disfrutar pues, ¿no?, con películas de género, ¿no?, pero no conoce mucho de cine y tampoco presta probablemente demasiada atención a los mismos blockbusters, ¿no?, que forman parte de esa civilización del espectáculo, ¿no? Porque como todos sabemos, ¿no?, en estas películas dirigidas al consumo masivo, ¿no?, también se cuelan, ¿no?, algunos elementos, ¿no?, que pueden darnos cuenta del aire de los tiempos y algunos de los que Vargas Llosa justamente señala en su ensayo, ¿no? O sea, esta sensación de enajenación, ¿no?, de vivir una vida artificial, ¿no?, una vida ilusoria, ¿no?, está en muchas películas de los últimos 20 años, ¿no?, de Total Recall, Matrix, El Piso 13, Abre los Ojos, etcétera, ¿no? Y eso tampoco él lo percibe, ¿no? Obviamente tampoco va a percibir en estas películas pues, ¿no?, los elementos, las matrices de la cultura popular que hace precisamente de que haya, ¿no?, una sintonía, ¿no?, entre las grandes masas y estos productos. En realidad yo creo que a Vargas Llosa le falta conocer más de cine. Pero lo que sí ha conocido, y el ensayo lo evidencia, es la modernidad. O sea, Vargas Llosa como que acaba de descubrir la modernidad en el ensayo, ¿no? Justamente, ¿no?, este lamento melancólico, ¿no?, este lamento por aquello que fue, ¿no?, por la alta cultura, por los valores estéticos de antaño, por los valores morales que él conoció, ¿no?, es un lamento muy propio, ¿no?, de la modernidad, ¿no? O sea, Marshall Bergman, en un libro muy conocido que seguro ustedes han leído, ¿no?, Todos los óleos se desvanecen en el aire, un libro con cuyo título cita Marx, ¿no?, justamente, ¿no?, dice Bergman, ¿no?, ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a creer que son las primeras y tal vez las únicas que pasan por ella. Esta creencia ha generado numerosos mitos nostálgicos de un paraíso perdido premoderno. Sin embargo, la realidad es que un número considerable de personas ha pasado por ella durante cerca de 500 años. Aunque probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la modernidad como una amenaza radical a su historia y a sus tradiciones, Vargas Llosa, en curso de 5 siglos, esta ha desarrollado una historia rica y una multitud de tradiciones propias, ¿no? O
O sea, la modernidad supone pues cambios constantes, mutaciones permanentes, ¿no? Valores que van dejándose de lado, ¿no? O sea, esto que Ricardo ha mencionado, ¿no? Esto que Vargas Llosa menciona como que es el fin de la cultura, es simplemente una mutación, ¿no? Es una transformación, ¿no? Pero este lamento de él es un lamento muy moderno, ¿no? Que ya se ha visto inclusive en manifestaciones de lo que él llama la incultura, ¿no? Por ejemplo, el tango Cambalache, ¿no? Tiene un lamento muy parecido, ¿no? El de Vargas Llosa, ¿no? Dice, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? Lo mismo que Vargas Llosa prácticamente dice en algún momento del ensayo, en algún pasaje del ensayo. Sin embargo, yo creo que Vargas Llosa tiene razón en muchas cosas, en muchas de las cosas que dice. Yo creo que sí tiene una sensibilidad particular para ver cosas, ¿no? Que de repente ya lo han visto otros, ¿no? Pero que me parece importante que él, ¿no? Con toda la autoridad que es intelectual, ¿no? que tiene, los señales, ¿no? El carácter ilusorio del mundo moderno, ¿no? El reemplazo de la experiencia vital por el simulacro, ¿no? La relativización de los valores estéticos y morales, ¿no? La frivolidad imperante, ¿no? Que convierte la información en entretenimiento, incluidas la vida íntima y las catástrofes, ¿no? La devaluación del intelectual por el ínfimo valor que tiene el pensamiento frente al entretenimiento y el pragmatismo tecnocrático, ¿no? El desprestigio de la política, ¿no? La tomadura de pelo del arte moderno, su superficialidad, solipsismo y conformismo, ¿no? La desacralización del mundo moderno, ¿no? Y la necesidad de espiritualidad, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos son elementos justamente de la modernidad, ¿no? Y que Vargas Llosa menciona, reflexiona sobre ellos en el libro. Ahora, frente al carácter ilusorio del mundo moderno, la separación del hombre moderno de la vida, ¿no? Hay en Vargas Llosa una mención allí de Debord que me parece importantísima, ¿no? Porque justamente Debord, ¿no? Es quien, en un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, que Vargas Llosa menciona también, ¿no? Que tiene, creo, algunos juicios, algunos diagnósticos, ¿no? Muy valiosos, ¿no? Que lo llevan a ciertas conclusiones, ¿no? Y Vargas Llosa no llega realmente a esas conclusiones. Él dice, claro, lo que Debord quiere es la revolución. Debord dice, ¿no? Este mundo es ilusorio, esto se basa en el capitalismo, ¿no? Que convierte, ¿no? A los seres humanos en consumidores, ¿no? Y en consumidores de ilusiones, en consumidores de mercancías, que los convierten en mercancías. Las relaciones entre los seres humanos son relaciones entre mercancías, son relaciones entre ilusiones, ¿no? No son relaciones reales, ¿no? Entonces existe la sensación de que vivimos en un mundo completamente ilusorio, completamente artificial, ¿no? Y una sensación de enajenación, ¿no? de lejanía con el verdadero ser y con la realidad. Y Debord lo que propone es hacer la revolución, es cambiar el sistema económico, es cambiar el sistema político, ¿no? Pero propone algunas estrategias temporales, ¿no? Por ejemplo, apropiarse de los medios de los productos de los medios de comunicación masiva, ¿no? Resemantizarlos, reelaborarlos, apropiarse de ellos, ¿no? Vargas Llosa no propone eso, ¿no? Yo creo que si Vargas Llosa fuera consecuente con el diagnóstico que hace aquí, tendría que cuestionar claramente al mercado. Tendría que proponer justamente una transformación, ¿no? de la creación cultural, ¿no? De manera de que no sea vista, ¿no? Como mercancía, ¿no? Y tendría que proponer también una reforma política de modo tal que los grandes centros de poder o los grandes centros de decisión o de control sobre la producción, la distribución y la exhibición de los productos culturales cambiasen, ¿no? Entonces ahí me quedo. Gracias. Gracias, Emilia. Gracias. Javier Díaz Albertín. Ayer en una coordinación de asignatura, uno de los profesores dijo, uy, veo que van a hacer una mesa redonda sobre Vargas Llosa y por lo visto va a ser un cargamontón, viendo el nombre de los que íbamos a participar. Yo por eso mi primer comentario no voy a hacer un cargamontón, sino me voy a identificar con Vargas Llosa y con lo que Emilio ha llamado lamento a la modernidad. Porque es algo que yo escucho todos los días en la cafetería de la universidad o cuando estoy tomando café. ¿Qué pasa con los alumnos que vienen hoy en día, que solo una parte de ellos están interesados supuestamente en la vida intelectual? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Ese lamento que tenemos, que ha bajado algo.
Bueno, yo no creo en algo que exista, se llame alta cultura, ¿no? Siendo sociólogo es bien difícil que pueda estar de acuerdo, ¿no? Pero sí, en toda sociedad, desde que hay un excedente económico, existen pues expresiones intelectuales, manifestaciones artísticas, conocimientos científicos de difícil acceso, ¿no? Muy elaborados, muy sofisticados, el cual solo un pequeño grupo de personas pues básicamente pueden apropiarse de ellos, ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Sigue existiendo. Lo que pasa es que quizás ya no es tan claro dentro del panorama, este lamento de modernidad de Vargas Llosa no es tan claro, porque las fuentes se han multiplicado. Y lo que falla también es que no se ha perdido interés en eso. Como dicen algunos críticos de Vargas Llosa, la gente está yendo más a la ópera que nunca, está yendo más al ballet, está leyendo más literatura que nunca, está viendo películas, digamos, profundas más que nunca. Lo que pasa es que sigue siendo un grupo reducido, ¿no? Entonces le molesta porque Shakira llena un estadio, pues, mientras que él no. Entonces, pero bueno, es que yo creo que siempre ha sido así. Y lo que pasa es que, hablando de los espacios, ¿no? Haciendo referencia a lo que decía Ricardo, claro, un espacio era la universidad, era parte de ese espacio, de ese mundo, va a llamarlo culto, aunque no me gusta la palabra, más sofisticado, más hemos visto como poco a poco ese espacio pues se especializa, se pragmatiza. Y entonces, especialmente lo que estamos en el área de humanidades, vemos como el interés institucional y el interés de los alumnos cada vez es menor, ¿no? Hay un interés menor en profundizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, uno ve un cambio. Ahora, es difícil decir categóricamente, como dice Vargas Llosa, ¿no?, que eso sea necesariamente negativo, sino simplemente significa que un espacio se ha transformado y que necesitamos necesariamente buscar otros espacios, o esos espacios ya existen, pero son otros. Yo creo que lo que pasa con Vargas Llosa y pasa con muchos de nosotros es que creímos en la promesa de la ilustración, ¿no?, que con más educación las masas, los grandes grupos de personas iban a poder acceder a esas manifestaciones y esas expresiones más refinadas, más complejas, entre comillas, más cultas, ¿no? Y eso no se dio. Han aumentado enormemente los niveles de educación en todas partes, pero no ha habido un crecimiento al mismo tiempo. Se trató de hacerlo en términos forzosos, ¿no?, en los ex países socialistas, en la cual se negaba pues la cultura capitalista, entonces todos tenían que ir al ballet, todos tenían que ir a la ópera, porque eran las formas superiores de arte, y no funcionó, evidentemente. Lo que la gente buscó fue más, con la apertura de mercado, pues justo lo frívolo. Entonces ahí uno dice, bueno, quizás es una ilusión del intelectual de que otros sean como él. Y yo creo que es una vocación, no es cuestión de bueno o malo. Yo creo que siempre es una vocación. Hay un grupo de personas que sí le gustan pues profundizar las cosas y hay otras personas que ¿no?, prefieren pasar la vida de otra manera. Y yo creo que la historia ha mostrado pues que la gran mayoría de los seres humanos, para olvidarse de que son míseros mortales, lo que quieren es entretenerse. Y puede ser siguiendo el Señor de los Milagros o, no sé, viendo Big Bang Theory. No sé, una de las dos cosas. No, entonces, ¿por qué tenemos que exigir a la gente pues en mayor profundidad? ¿Eso lo hacen mejores, lo hacen peores? Eso ya es evidentemente una cuestión valorativa. Entonces, lo que ha fallado es la idea de que a más educación, más profundidad, ¿no? Yo creo que, y ese es el lamento. Porque en la Edad Media, pues pedir más profundización, cuestiones más profundas a la población era bien difícil. Entonces hay esa primera cuestión, que yo por un lado u otro veo que supuestamente ese aumento en la preocupación por lo intelectual que todos esperábamos en este proceso de modernización y aumento de educación, no se ha dado. Y entonces los lamentamos y vemos que el tiempo que fui a la universidad es muy diferente a la universidad ahora. La cuestión es cómo uno varía. Eso en primer lugar. En el segundo lugar, sí voy a criticar a Vargas Llosa, siguiendo lo que dijo Emilio, pero profundizándolo. Él no toca lo del mercado. Eso es cierto. En una parte dice se confunde precio con valor. Exacto. Pero es el eje. La banalización, la frivolidad,
tiene mucho que ver con el mercado. Pero no con el mercado en sí. Ahora, todos ustedes van a creer que este profesor es loco, está hablando de un complot. No, pero sí hay un proyecto neoliberal. O sea, el neoliberalismo es el paradigma que nos domina, pues desde hace ya, van a ser 30 años. Y todo el mundo cree que es un proyecto económico, y están equivocados. Es fundamentalmente un proyecto político y cultural. Fuertemente cultural. Se dice, por ejemplo, que el neoliberal quiere que el Estado sea más chico. Mentira. Los Estados hoy en día son más grandes que nunca y gastan más dinero que nunca. Lo que pasa es, como decía Bourdieu, ya pasó de ser un Estado con un control burocrático de izquierda, que él lo veía como servicios sociales, inversión social, a uno de control derecha, que es más disciplina, más autocontrol. Entonces, lo que se dice al ciudadano hoy en día, tú tienes que ser responsable, un individuo responsable. Yo como Estado no te voy a dar nada y el mercado tampoco. Tú tienes que lograrlo, tienes que sacarlo. Entonces, la responsabilidad se vuelve algo individual. Y dentro de eso, la idea es, claro, entonces tú como individuo soberano, tú escoges la película que quieres ver. Y si escoges a ver las películas, pues la serie de Transformers, entonces eso quiere decir que eso es bueno, ¿no? Porque no has escogido otro. Tú eres un individuo supuestamente responsable, libre, que tú puedes escoger. Claro, que no funciona así, porque el mercado no es... ustedes saben, por ejemplo, que cuesta mucho más caro comer sano que comer comida chatarra. Entonces, ¿cómo que uno tiene decisión ahí? ¿Cómo que los sectores de menores ingresos tienen capacidad de decidir, ¿no?, que van a comer berries en vez de comer, pues, cualquier alimento chatarra? Mucho más barato. Y esos estudios hay de más. Vas a un supermercado y compras una dieta saludable y compras una dieta chatarra lleno de Coca-Cola y papitas fritas, te sale más barato, ¿no? O sea, son calorías mucho más baratas. Entonces, ¿cómo que tiene libertad de decidir? ¿Cómo que el mercado no tiene nada que ver con eso? No tiene que ver. Y lo mismo pasa en términos culturales. Entonces, si no, esta sociedad consumista que busca lo efímero, busca evidentemente lo superficial, busca lo frívolo, porque así es, para consumir permanentemente y que ese deseo se mantenga. Las cosas no pueden ser muy profundas, las cosas no pueden ser muy estacionarias, sino todo tiene que ser pasajero. Entonces, claro, es un poco difícil pedir que esta población más educada, esta población con más recursos, sea a su vez más preocupada, más profunda y más elaborada. Gracias, Javier. Javier Proche. Buenas, ¿qué tal? Creo que hay que felicitarse de que haya aparecido un libro como La civilización del espectáculo por dos razones, porque se aborda una vez más el tema de la crítica cultural a lo masivo, y en segundo lugar porque lo hace un peruano. Muchas veces los investigadores peruanos nos quedamos investigando lo que atañe únicamente a nuestra realidad. En cambio, el trabajo de Vargas Llosa se dirige a un público mucho más vasto, en la medida en que también está hablando en su calidad de Premio Nobel de Literatura. El sentido del libro en general a mí me parece por ello saludable, pero no obstante hay algunos reparos u observaciones que pienso que deben ser hechas, ¿no? En primer lugar, hay cierta vaguedad y esencialización en el concepto de cultura, en la noción de cultura, que es una cosa muy gaseosa y no sabemos muy bien a qué se dirige. Los antropólogos han censado definiciones de cultura y él creo que no está demasiado cómodo con esta acepción genérica del término de cultura, tal como él lo demostró, esto está en YouTube, en la presentación del libro en Madrid, en que el libro fue presentado con él en un conversatorio con Gilles Lipovetsky, ¿no? Cuando él se refiere a la cultura, él habla de lo que él recibió como cultura de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. ¿No estará acaso haciendo referencia, y aquí tomo el eco de las palabras de mi tocayo Javier, a la concepción secularizada de la cultura que hubo durante el siglo XIX,
después que ya los calores de la Revolución Francesa y de la secularización habían como puesto en segundo lugar a la religión. Entonces, el gran referente simbólico de legitimidad cultural era tener una buena educación, conocer las grandes obras literarias. Esos eran los grandes referentes de legitimidad y esos eran aquellos a los cuales se ceñía la gente bien o la gente que quería ingresar a las clases más altas, ¿no? Sin embargo, lo que siempre había habido era una cierta circularidad entre las obras de la así llamada alta cultura y de las culturas populares, ¿no? A mí me parece que Vargas Llosa maltrata en realidad a Mikhail Bakhtin en su texto, que ha sido uno de los grandes críticos culturales del siglo XX, que descubrió lo que fueron las culturas populares a partir del Renacimiento, e ignora cómo esta circularidad entre lo popular y lo, no sé cómo llamarlo, elitario, es distinta según las prácticas simbólicas de las cuales se trate, ¿no? No es lo mismo hablar de pintura que hablar de música o hablar de cine o de literatura, en la medida en que las determinaciones técnicas y económicas específicas que tienen cada una de estas son distintas. Entonces la generalización nos puede inducir a equívocos, ¿no? Así, por ejemplo, basta recordar, para quien quiere tenerlo en la memoria, el Amadeus de Milos Forman nos presenta a un Mozart que está presentando la flauta mágica como una composición de música popular, que era música popular. Beethoven toma en una serie de composiciones suyas una serie de canciones campesinas antiguas que existían en Alemania y las recicla, se apropia de ellas y las reelabora, ¿no? Esa lógica es la lógica que sigue Stravinsky como compositor, es la lógica que sigue Picasso cuando él hace Las señoritas Les Demoiselles d'Avignon, que es el cuadro con el cual, en cierto modo, comienza una fase importante de lo que vamos a llamar la pintura moderna. Él se basa en el arte africano, ¿no? Entonces, a mí me despierta sospechas lo que dice, creo que de una manera muy bien intencionada, y a lo cual se ha referido ya se han referido Ricardo y Emilio, cuando él dice que en realidad la producción audiovisual se acabó, ¿no? Entonces, ¿dónde está Sokurov, un gran realizador ruso? ¿Dónde está Haneke? ¿Dónde está Chen Kaige en China? ¿En dónde clasificamos a Clint Eastwood, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que estamos ante un escenario diverso, ¿no? Hay otras cosas a las cuales Vargas Llosa, porque yo le tengo un inmenso aprecio como autor, y aprecio lo poco que lo he conocido personal, es en qué consiste este aligeramiento de la experiencia cultural, ¿no? A qué él se refiere, esto de pasar de un mundo más pesado y más profundo a un mundo ligero, a un mundo light, ¿no? Yo tomaría una gota de psicoanálisis para decirlo, ¿no? En las sociedades tradicionales, en donde predomina el sufrimiento, predomina la represión, predomina, por supuesto, el mandato religioso, la amenaza del infierno, el deseo es muy controlado, el deseo es postergado, es eliminado, y en todo caso es sublimado. Es un término que utiliza Freud a partir del año 1912, mediante el cual él entiende que la creación artística, que la inventividad, es algo que viene de la represión, ¿no? Estoy enamorado y esta mujer no me da bola, entonces yo escribo un poema, compongo una composición musical, ¿no? Un mundo occidental, ojo,
No estoy hablando de lo que esté fuera de Occidente, y ahí la observación de Emilio es absolutamente acertada. No hay ninguna referencia a lo que no sea Occidente. Entonces, si vivimos en sociedades en las cuales la sublimación es de gran importancia, las obras de peso van a ser las obras que más nos retrotraen a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó, el año creo que es 1891, la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, patética, llamada Patética, que es una sinfonía muy, muy, muy hermosa, pero de tonos así fatalistas, oscuros. Parece que el público lloraba, las mujeres lloraban al escuchar las notas de la sinfonía de Tchaikovsky. ¿Eso puede ocurrir ahora? Yo creo que es imposible que ocurra. Entonces, ahí hay un fenómeno que ha cambiado profundamente y que tiene que ver con la sociedad del entretenimiento, con las condiciones sociales en que se ha pasado a vivir posiblemente entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX en distintos espasmos sociales o sociopsicológicos que haya habido, que la experiencia se ha aligerado, ¿no? Aparece el ocio, aparece el tiempo libre con los aumentos de productividad. Entonces la gente tiene tiempo de pasarla bien. Hacia 1880 aparece por primera vez la luz eléctrica. ¿Qué es eso? Se inventa la noche. Se inventa la noche, y la noche es la posibilidad de transgredir, ¿no? Es la posibilidad de gozar, ¿no? Así van a haber una serie de cosas más que van a ir liberando al ser humano para poder efectivamente gozar y digamos, remitir la sublimación siempre a un significante que está más allá y permitir experiencias más ligeras que efectivamente nos gratifican, que nos entretienen y que no son malas, digamos, ¿no? Hecha esta aclaración, sí habría que tomar otros elementos contemporáneos en cuenta, ¿no? Que efectivamente hay, aquí tomo lo que ha dicho Emilio, lo que ha dicho Javier, perdón, hay una omisión del mercado, del tema del mercado, que el mercado de por sí no es malo, por supuesto que puede funcionar muy bien, es a la lógica, digamos, la lógica del capitalismo de aprovechar o de apropiarse de estos deseos, digamos, de entretenimiento, de aligeramiento de la experiencia y de desarrollarlos en un marco de inmensa competencia, ¿no? Digamos que la diversificación de la oferta simbólica en general que ha habido en los últimos 30 años, digamos de 2012 en que estamos, a 1980 o antes, es inmenso. Entonces la cantidad de cosas a las cuales nosotros podemos acceder ahora, por un lado ponen de manifiesto ante la gente elitaria que existían culturas populares que estaban antes invisibilizadas, que en cierto modo siempre habían estado ahí, y por otro lado ocurre una progresiva diversificación que posiblemente es sana porque relocaliza y abre nichos en los cuales ciertas prácticas se pueden ubicar, pero la mayor parte, digamos, el mainstream, es lo que va hacia las masas más amplias, sin que existan posibilidades de aumentar o mejorar audazmente las ofertas, ¿no? Los mejores ejemplos o los mejores especímenes de la cultura del entretenimiento nos vienen de fuera, ¿no? Aquí tengo un comercial de Ventana Indiscreta, este anuncio de Hugo Cabré, que es una película muy entretenida y hecha por un gran maestro como es Martin Scorsese, ¿no?
Sin embargo, los productos que son presentados en el Perú no funcionan así, porque aquí, digamos, el peso que tiene el mercado, el peso que tienen los oligopolios de la cultura masiva son destructores. Hace una semana estuvo en Lima Andras Schiff, que es uno de los pianistas vivos más grandes que existen en el mundo, y él tocó el mismo día que hubo el concierto de Gianmarco. Entonces nadie supo absolutamente que Andras Schiff estuvo en Lima. Eso es todo. Gracias. Creo que podemos dar una segunda vuelta para que terminen de plantear sus opiniones y luego pasamos a las preguntas del público. Ricardo. Yo creo que el principal acierto de Vargas Llosa en el libro es un poco lo que ha dicho Emilio y lo que dijo Javier Díaz. Pero resumiéndolo y capaz globalizando un poco la idea o redondeando la idea, es un poco su constatación de que esos valores humanistas se están dejando atrás, ¿no es cierto? Esta afirmación humanista se están dejando atrás incluso en las instituciones que deberían conservarlas. Y eso es lo terrible, ¿no? Es decir, las instituciones en las cuales esas creencias, esas convicciones humanistas debían de alguna manera conservarse como últimos reductos y debían transmitirse como últimos reductos, por ejemplo las universidades. Creo que Javier Díaz hizo bien en amarrar un poco o vincular el libro de Vargas Llosa con la idea de la universidad, ¿no? Es decir, el desinterés, por ejemplo, de los alumnos nuevos en algunos, no sé, en las prácticas de la cultura, o en la lectura, o algunas, por ejemplo, aquí, en el lugar en el que estamos, ¿no? La Ventana Indiscreta, una programación cotidiana, diaria, ¿no? De películas de todo tipo, películas que no se pueden ver habitualmente en la programación de Lima. Sin embargo, la asistencia no es muy concurrida, ¿no? A veces viene más gente de la calle, ¿no? Los vecinos del barrio, que alumnos. Entonces eso de alguna manera indica que entre los muchachos, entre los jóvenes, entre la gente universitaria que está dedicada a las comunicaciones, a veces no hay un interés por aquello que forma parte de su propia formación, su propia tradición en la comunicación, ¿no es cierto? Entonces eso de alguna manera es parte de lo que está constatando Vargas Llosa, esa pérdida en los valores humanistas. O, por ejemplo, incluso en lo que puede ser parte de una autocrítica en nosotros como profesores, ¿no? En esta especie de pronto, nivelamiento por lo bajo, ¿no? Si a los alumnos no les importa eso, entonces los profesores de alguna manera nos adecuamos a esa especie de desinterés, ¿no? Y entonces de pronto podemos comenzar a qué sé yo, a rebajar nuestra propia exigencia, ¿no? Y eso es lo que no debe ocurrir. La institución no debe, creo, ceder a nivel, por ejemplo, de su preparación de currículas, de sílabos, de todo lo demás, en plegarse un poco a las modas y a las, digamos, a esta especie de rebaja de interés en preocupaciones humanísticas que creo que deben ser afirmadas por instituciones como la universidad, ¿no? Entonces creo que por ahí el diagnóstico de Vargas Llosa sí acierta. Ahora bien, esta polémica vinculada con la concepción de la cultura y demás, ya había sido tenida por Vargas Llosa mucho antes de la publicación de este libro. El año 95, 96, ustedes se remiten a internet, van a encontrarla y muy interesante y muy ardorosa, que es una polémica que se suscitó a propósito de la excepción cultural. La excepción cultural es, en fin, este mecanismo de protección legal a las industrias culturales europeas
que se trajo a colación de la ronda Uruguay en la negociación del GATT, ¿no? Es decir, los países europeos le discutieron a Estados Unidos, le pusieron a Estados Unidos, digamos, la necesidad de proteger los productos culturales frente a la propuesta norteamericana de liberalizar todo, ¿no? Es decir, ellos querían invadir los mercados norteamericanos con sus productos audiovisuales sin que se aplicaran aranceles, ningún tipo de protección a ellos. Entonces los europeos dijeron, no, nosotros vamos a establecer algún tipo de protección, y a eso se le llamó la excepción cultural. Entonces, Vargas Llosa se opuso a la excepción cultural y mantuvo una polémica interesante con algunos intelectuales españoles, básicamente con dos, con Fernando Trueba y con Vicente Molina Foix. Y entonces ellos salieron al frente y tuvieron una polémica especialmente interesante en el diario El País. Y todos estos temas que estamos discutiendo acá están tratados ahí y se pueden encontrar fácilmente en la red. Es bien interesante, ¿por qué? Porque creo que en el fondo este libro de Vargas Llosa le da la razón a sus críticos de entonces, pero les da la razón sin nombrarlos, ¿no? Y le da la razón sin mencionar aquello que justamente se ha dicho aquí, ¿no es cierto? Sin mencionar esta especie de derrota en relación con el mercado, ¿no? Es decir, Vargas Llosa, que no tiene un pelo de tonto, ¿no es cierto? Y que es un hombre lúcido, se da cuenta que el mercado es el causante de esto que él está constatando, ¿no es cierto? El mercado libérrimo, el mercado sin ningún tipo de restricción, el mercado sin ningún tipo de control, es el que ha logrado que haya una avalancha de productos que banalizan todo, ¿no? Entonces, eso es. Ahora bien, la propuesta del libro de Vargas Llosa, ¿es una propuesta liberal? Yo diría que es una propuesta absolutamente antiliberal, ¿no? Si uno lee el libro, podría ser el fundamento doctrinario de una propuesta soviética. Es decir, estamos ante el fin y ante el fracaso, ¿no es cierto?, de una cultura, ¿no es cierto?, y hay que, propongo en consecuencia, ¿no es cierto?, la restauración, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la cultura clásica y de la música de Tchaikovsky y la lectura obligatoria de Flaubert, ¿no es cierto?, y no sé qué. Es decir, estoy llevando las cosas al absurdo y a lo grotesco, ¿no es cierto?, pero en realidad en esta especie de lamento por el fin del humanismo existe esto, ¿no? Si realmente algún alocado dictador tomara en serio la propuesta de Vargas Llosa o las ideas de Vargas Llosa, podría aplicarlas a rajatabla y podría ser perfectamente el fundamento de un totalitarismo. Es decir, no es nada liberal, ¿no?, en el fondo. ¿Qué otra cosa ocurre, creo? Lo que creo que Vargas Llosa no toma en cuenta es la brecha que hay en este momento. Es decir, en este momento creo que en el panorama de la cultura, sobre todo en el campo que yo conozco más, ¿no es cierto?, en el campo de lo audiovisual, lo que ha ocurrido es una brecha gigantesca, ¿no? Es decir, si hasta hace un tiempo, hasta hace unos 30 años, digamos, había un cine comercial, productos comerciales, ¿no?, que tenían una dignidad comercial, un cine promedio, ¿no?, que dialogaba con un espectador inteligente y que dialogaba con él de una manera digna, ¿no es cierto? Ese cine ha bajado su nivel, ¿no? Y se ha banalizado, se ha encanallado, ¿no? Entonces ahora le habla a un espectador que tiene una edad promedio de 12 años, digamos, ¿no? Es decir, un cine que está hecho para un espectador casi infantilizado. Entonces, el cine comercial promedio es un cine que ha bajado su promedio intelectual. Y por otro lado, hay un cine que es aquel que margina el sistema, como ha dicho Emilio, es aquel cine que está fuera del sistema, que para poder llegar a él hay que buscarlo, y creo que eso es lo que no hace Vargas Llosa, ¿no es cierto? No se toma el trabajo de buscarlo, que está ahí, de alguna manera, pero hay que buscarlo. Y que es un cine muy rico,
muy amplio. Creo que nunca, y estoy midiendo mis palabras, nunca en la historia del cine ha habido tal variedad de estilos, autores, propuestas y experimentación como hay en los últimos años, o como ha habido, o como hay actualmente o ha habido en los últimos años. Tal cantidad de diferencias, matices, propuestas distintas. Y eso se en buena parte debido a las herramientas que hay digitales, y a las redes, y a las posibilidades, y a las fusiones que hay con las artes plásticas, con una serie de cosas, ¿no? Nunca ha habido, además, tal grado de profundidad, que es lo que pide Vargas Llosa y lo que exige, ¿no es cierto?, lo que él lamenta que se haya perdido, tal grado de profundidad en la obra de algunos autores, ¿no es cierto? Desde Béla Tarr hasta Sokurov, ¿no? Autores realmente densos y complejos, y tal grado de experimentación en el lenguaje del cine, ¿no? En su capacidad para trabajar formas distintas. Lo que pasa es que, claro, es un cine que, como les digo, hay que buscarlo, ¿no? Que no es fácil de acceder a él, ¿no es cierto? Que hay que prestar especialmente atención. Y que aquí, lamentablemente, ustedes saben dónde lo encuentran. Gracias. Emilio. Gracias. Sí, quiero referirme a algo que dijo Javier Díaz Albertini, justamente a la cita sobre el precio del mercado, ¿no? Quiero hacer la cita porque es muy ilustrativo, ¿no?, de todo esto que estamos conversando sobre este cuestionamiento implícito, en realidad, en el libro de Vargas Llosa al mercado y al neoliberalismo, sorprendentemente, ¿no? Dice Vargas Llosa, ¿no?: para esta nueva cultura, se refiere a la civilización del espectáculo, son esenciales la producción industrial masiva y el éxito comercial. La distinción entre precio y valor se ha eclipsado y ambas cosas son ahora una sola, en la que el primero ha absorbido y anulado al segundo. Lo que tiene éxito y se vende es bueno, y lo que fracasa y no conquista al público es malo. El único valor es el comercial. La desaparición de la vieja cultura implicó la desaparición del viejo concepto de valor. El único valor existente es el que fija el mercado. Y dice más adelante, criticando la publicidad: el vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que insensiblemente lo haya llenado la publicidad. Era en cierta forma obligatorio que así ocurriera a partir del momento en que la obra literaria y artística pasó a ser considerada un producto comercial que jugaba su supervivencia o su extinción nada más y nada menos que en los vaivenes del mercado. Aquel periodo trágico en que el precio pasó a confundirse con el valor de una obra de arte, ¿no? Como dice Ricardo, esto parece marxista, ¿no? Y sin embargo, dice más adelante, ¿no?: el gran fracaso y la crisis que experimenta sin tregua el sistema capitalista no se deben a fallas constitutivas a sus instituciones, sino a qué se debe, ¿no? Bueno, algo más. Cuando Javier Díaz Albertini dice que efectivamente el individuo es libre, en realidad, pues, y él también lo va a entender así, es aparentemente libre, ¿no? Es aparentemente libre. Tiene la libertad de elección, se dice, de elegir ver Transformers 3, ¿no es cierto? Pero no tiene tal libertad de elección. En realidad, en 20 pantallas de un multicine dan Transformers 3, ¿no? Y en el otro, qué sé yo, pues dan Los Cazadores de la Arca Perdida 20 o algo así, ¿no? O Harry Potter 7. Entonces, no hay mucha libertad de elección en realidad, ¿no? No está informado porque tampoco en los grandes medios masivos aparecen dónde se dan o dónde se venden estas otras películas, ¿no?, marginales, ¿no?, a las que ha mencionado Ricardo hace un rato. O sea, esa libertad de elección es también, como todo en este mundo, ilusorio, ¿no?, como todo en este mundo contemporáneo, ¿no? Esa libertad de elección también es ilusoria. Y lo que ocurre es que efectivamente, como ha dicho Javier Díaz Albertini, el neoliberalismo es todo un proyecto, es toda una propuesta no solo económica, sino también política y cultural. Precisamente, ¿no?, y algo que Vargas Llosa denuncia, ¿no?, es que la civilización del espectáculo produce consumidores pasivos, no críticos, ¿no? Simplemente buscan entretenerse, pasarla bien, y así no son críticos, ¿no? Y en esto, curiosamente, pues, el neoliberalismo tiene un respaldo, ¿no?, en algunos pensadores posmodernos, ¿no?, como Lipovetsky, ¿no?
es interesante, ¿no?, el debate de Lipovetsky y Vargas Llosa justamente en la presentación del libro en Madrid, ¿no? Porque Vargas Llosa dice pues, ¿no?, que la alta cultura es muy importante porque hace gente crítica, etcétera, ¿no? Y Lipovetsky dice que más bien esta civilización del espectáculo lo que ha hecho, ¿no?, es atenuar los conflictos, hacer que no hayan grandes conflictos ideológicos, que la gente sea feliz, ¿no? Dice, en un momento la gente puede ser feliz sin leer a Proust, ¿no? Y Vargas Llosa le dice algo que es muy cierto: ¿de dónde ha sacado eso, no? En estos países del capitalismo avanzado, donde está la civilización del espectáculo en pleno auge, ¿no?, ¿no hay acaso violencia? ¿No hay racismo? ¿No hay xenofobia? ¿No hay machismo? ¿No? Entonces sí la hay, ¿no? O sea, lo que dice Lipovetsky en realidad es también ilusorio, ¿no? Y dice Vargas Llosa, le dice algo también importante a Vargas Llosa de Lipovetsky, ¿no? Le dice, no es igual, ¿no?, que una dictadura totalitaria queme libros, ¿no?, para evitar la crítica a la sociedad, ¿no?, para evitar la crítica al gobierno, no es igual a una sociedad supuestamente democrática que promueve la falta de crítica mediante el consumo pasivo de frívolos productos culturales de masas. No se está también, ¿no?, mediante esta otra forma, ¿no?, tratando de evitar, ¿no?, la crítica justamente a la sociedad, ¿no? Vargas Llosa en el libro también critica a Baudrillard, ¿no?, a quien ustedes también han leído, ¿no?, y creo que también con pertinencia, ¿no?, porque pone en evidencia que efectivamente todos estos postestructuralistas, estos postmodernos, ¿no?, algunos de ellos brillantes, ¿no?, o llegan a un mundo, ¿no?, donde solamente se relacionan entre sí los discursos, ¿no?, donde los referentes se pierden de vista, ¿no? Y otra vez pues caemos en este mundo, ¿no?, en este mundo alejado del mundo real, ¿no?, alejado del referente, ¿no?, en este mundo pues que en un momento puede parecer un mundo absolutamente virtual o ilusorio, ¿no? Entonces, estos pensadores, como repito, algunos brillantes, ¿no?, han contribuido, ¿no?, queriendo o sin querer, ¿no?, a consolidar, pues, ¿no?, a consolidar la ideología del neoliberalismo, ¿no? Foucault, ¿no es cierto?, el más brillante de todos probablemente, ¿no? Y en esto Vargas Llosa coincide justamente con Marshall Berman, ¿no?, que es un neomarxista, ¿no? Foucault, al hacer el análisis tan riguroso, ¿no?, de las instituciones represivas, ¿no?, prácticamente hay una conclusión que es imposible escapar de ellas, ¿no? Entonces, claro, si es imposible escapar de ellas, entonces mejor sometámonos a ellas y disfrutemos, pues, ¿no?, que es lo que plantea finalmente Lipovetsky. Entonces, a mí me parece bien interesante, ¿no?, la crítica de Vargas Llosa, ¿no?, de justamente estos pensadores posmodernos, ¿no?, que a la larga pues, han consolidado más bien, ¿no?, al neoliberalismo desde mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Tres cosas muy breves, lo que considero que son vacíos, de volver de nuevo a la cuestión del neoliberalismo y su rol. Hay algunos antropólogos del neoliberalismo, creo, no existe eso, que nos dice que justo es una etapa en la cual hay mayor libertad real para los sectores que tienen más ingresos. O sea, ellos sí gozan de una libertad increíble y una capacidad increíble de decisión. Sin embargo, vuelvo a repetir, aumenta enormemente el control y la disciplina hacia los que tienen menos, ¿no? Y eso se ve hasta en los programas sociales. Antes, los programas sociales grandes en el Perú era vaso de leche, comedores populares. La idea era que un colectivo se organizaba y buscaba algún tipo. Ahora es juntos. Juntos es te doy plata, 100 soles al mes, y tú cumples con varias cosas. Si no los cumples, te lo quito. Totalmente cuestión disciplinada, no hay cuestión de la comunidad, no hay ninguna, no se quiere fortalecer un colectivo. Entonces no es ni los programas asistencialistas como era Cooperación Popular un tiempo, que por lo menos ponían un letrero, el pueblo lo hizo. Ahora está pensado, ¿no?, en que cada individuo se le da plata, lo maneja como sea y tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Como que es, de nuevo, la responsabilidad individual. Ni el mercado ni el Estado son responsables. Bueno, el mercado un poco, ¿no? Las empresas tienen responsabilidad social. O algo parecido. Entonces, uno entiende por qué en nuestro país hubo tanto debate hace unos meses, porque se quería poner un impuesto a la comida chatarra. O sea, está demostrado que la comida chatarra causa 20.000 problemas. Enseguida saltó todo el mundo, ¿no? Iba contra la libertad del individuo de escoger y que en todo caso se pone un letrerito, ¿no? Comer un Big Mac te puede causar mayor colesterol o algo así. ¿No?
Entonces, claro, la idea es, no, yo no puedo restringir el mercado porque entonces estoy restringiendo la libertad del individuo. A principio de este año salieron dos artículos que realmente son patéticos, pero que muestran un poco, por ejemplo, la línea editorial que está tomando últimamente, no últimamente, ya hace un buen tiempo el comercio, ¿no? Uno que seguro que han comentado en sus clases, que el señor Diego Latorre, que dice que gracias a Vallejo y a Ribeiro, es que los peruanos son pesimistas, ¿no? ¿No? Hay una parte que dice, Vallejo debe haber dicho, ¿no? Que nació en un día en que Dios estaba contento. Claro. La idea es profundizar un poco, decir esto es negativo. Y acá otro señor nos habló sobre que todos los intelectuales son izquierdistas porque son anticapitalistas, porque cuestionan las cosas comerciales. Entonces, si Ricardo Bebeda dice esa película es comercial, entonces está justo yendo contra, que no lo dice, pero si lo diría en una conversación, es anticapitalista. Cuando aquí dice, los críticos de cine alguna vez te dicen que algo es un bodrio y es un éxito total, mientras que te dice que algo es excelente y es un bodrio. ¿No? Entonces, porque lo que manda es el mercado. Y lo que pasa es que los intelectuales están picones con Claudio Pizarro, que gana millones mientras que ellos ganan mal, ¿no? Entonces la idea es muy sencilla, ¿no? Y justo dice intelectualidad anticapitalista. Entonces, que todas, dice aquí, la mayoría de los intelectuales, sobre todo los vinculados a las letras, hoy escuchen, son de izquierda, porque evidentemente tienen una actitud crítica. Lo que debe mandar es los mecanismos de mercado. Si vende, es bueno. Entonces, en ese sentido, no sé, Cerveza Cristal es la mejor del Perú, es la que más vende, ¿no? Y así seguimos sucesivamente. Entonces, claro, por eso es un proyecto cultural, porque todas estas cosas, todas estas opiniones están diciendo, ¿no? Los que critican las cosas, los que critican especialmente los éxitos comerciales, son frustrados, son gente que no ha ganado plata, no son Claudio Pizarro, y por ende son unos pobres tontos, ¿no? Que quieren imponer sus gustos, etc. Entonces, por un lado, hay que criticar a Vargas Llosa, pero por otro lado uno se da cuenta que también la idea ahora no es muy abierta tampoco a la crítica cultural, por lo menos de parte del establishment. En segundo lugar, la levedad del ser. Miren, yo creo en lo que dice Zygmunt Bauman. O sea, nosotros buscamos escapar de esa condición de míseros mortales. Nadie le gusta pensar, pronto voy a morir. ¿No? Queremos ocupar nuestra mente. Y siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que antes había proyectos de mediano a largo plazo. Entonces yo me acuerdo que cuando era niño siempre se hablaba que toda persona debería sembrar un árbol, escribir un libro y tener hijos, ¿no? Era una forma como que para prolongar tu triste condición de mísero mortal, ¿no? ¿No? Una forma como tratar de ser más eterno en esta vida. Pero dice Bauman, lo que pasa es que hoy en día la biografía es más duradera que las instituciones y las estructuras. Uno trabajaba en un sitio por 40 años, hoy día te votan en cualquier momento. Entonces el empleo es precario, todas las condiciones son precarias. Entonces nos refugiamos en la biografía, en lo que nosotros. Y hasta las relaciones son más precarias, ¿no? Ya la gente no se enamora por toda la vida, no se casa por toda la vida, sino por el contrario. Entonces todo se vuelve precario. Y dentro de eso nos refugiamos precisamente en aquellas cosas que nos distraen. Es evidente que me va a distraer algo, como el mismo Vargas Llosa, viendo no sé qué película mencionaste, que va a ir ahí porque se quiere distraer, evidentemente. Si eso todos los tenemos, hay personas porque tienen mayor esa vocación. Y finalmente, otro vacío pues, de lo de Vargas Llosa es que toda esta cultura nos lleva a la irresponsabilidad. Lo menciona un poco, el impacto sobre nuestro medio ambiente, el impacto ecológico de esta civilización del espectáculo, ¿no? En la cual, como uno no quiere profundizar nada, tampoco profundiza el impacto que tiene el hiperconsumismo sobre nuestros recursos y nuestro futuro en este planeta, ¿no? Claro que se escriben cosas, claro que se dicen cosas, claro que se hacen documentales, pero realmente en lo que es la conducta cotidiana de nosotros, dentro de esta libertad para consumir, no tomamos realmente conciencia de lo que va a suceder. Como dice, de nuevo, y para terminar, dice Bauman,
El problema es que aunque la biografía se ha vuelto más importante que la estructura, nuestros problemas no son biográficos, nuestros problemas son fundamentalmente todavía institucionales y estructurales. Y si no tomamos conciencia de eso, entonces lo frívolo, lo efímero, va a terminar pues, con unas consecuencias pues, fatídicas, ¿no?, para todos nosotros. Gracias, Javier. Sí, yo voy a prolongar un poco el razonamiento de Javier, pero citando a Martín Adán, que fue un gran poeta, en todas partes se cuecen habas, pero en el Perú solo se cuecen habas, ¿no? Quiero decir que el comportamiento del consumo, el comportamiento del consumidor con el auge de los mercados en el Perú durante los últimos 20 años trae como contrapartida cierta pérdida de la memoria, de lo que somos, de lo que hemos sido, y nos incita, después de lo que el país ha sufrido con la hiperinflación de los años 80 y con Sendero Luminoso, nos impulsa a una especie de vorágine del consumo y de vorágine de la novedad, sin que seamos totalmente conscientes de eso, ¿no? Entonces, yo quiero regresar un poco a esta gota de psicoanálisis que yo quería dar, ¿no?, citando a un autor muy de moda en este momento, que es Slavoj Žižek, de un libro que se llama Las metástasis del goce, pensando que la substancia de lo que entretiene es hacernos gozar con el espectáculo, con los medios de comunicación, pero también hacernos gozar en general, de otras formas, entre otras, digamos, o principalmente con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que plantea Žižek es que lo que había habido en otra época de manera muy general era un superior que le decía a uno, que te decía, trabaja, reprímete, cumple con tus principios. Y más bien lo que aparece ahora, lo dice mitad en serio, mitad en broma, el superior de la modernidad tardía es goza, pásala bien, baila, anda a fiestas. Si te quedas, eres un menso, no te quedes, goza, ¿no? Entonces, es una especie de mandato que está implícito detrás y es lo que, en cierto modo, activa los mercados, ¿no? Yo analizaría los espacios de la televisión abierta en este momento y vería cómo coexisten, digamos, intertextualmente se miran unos con otros discursos de placer, del deseo más grande, a través de la publicidad, a través de la ficción, pero también de la violencia, de la muerte, ¿no? Si ustedes ponen un noticiero de las 10 de la noche, van a ver que los primeros 20 minutos son de asesinatos o suicidios o atropellos y de muestras de sangre, ¿no? Entonces, yo no lo digo por pacatería, sino porque cuando estamos hablando de una sociedad del entretenimiento, no estamos hablando de solamente de placeres inocentes, ¿no?, sino de un manejo de los impulsos, que es el mismo impulso que nos dice no voy a hacer el esfuerzo para concentrarme para ver esto, que es un producto más pesado, más reflexivo, es el mismo impulso que nos impele al placer. Y regreso aquí con lo que planteaba pues Javier, ¿no? Ahora los líderes de opinión son lo que se denomina ahora los ricos y famosos, ¿no? Digamos, es importante la opinión de los jugadores de fútbol, de las reinas de belleza, y eso lo señala con mucha claridad Vargas Llosa, y, digamos, es más importante de los comentarios que puedan hacer los críticos, porque en este tipo de sociedad hacen las veces de aguafiestas, ¿no?
Hay que destacar el concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, de sociedades, digamos, de consumo extremo, de entretenimiento extremo, de goce extremo, el vínculo social en general, el vínculo del sujeto con el otro, es un vínculo que está un poco recortado, ¿no? Y creo que el libro de Vargas Llosa no menciona, y él pudo haber abundado un poco más para entrar lo que a mí me parece que está en las raíces de esta civilización del espectáculo, ¿no? Otra observación más, porque habíamos mencionado a la televisión abierta. Yo creo que también hay ahora, por otro lado, cierto descentramiento de la oferta simbólica que ha venido con los medios interactivos, que nos permite buscar y encontrar a través de Internet una serie de espacios más en los cuales se dice, se ve o se escucha una serie de cosas que no aparecen dentro del mainstream, ¿no? Entonces yo pienso que lo que vaya a venir de nuevo, hay que buscarlo en base a esta idea de que hay un descentramiento de lo que se pensaba que era central en el mainstream hace 15, 20 años, ya está dejando de serlo, y que se están abriendo, al contrario, una serie de nuevos espacios que conviene explorar, ¿no? Gracias. Bueno, creo que vamos a pasar a las preguntas de ustedes. Hay por ahí un micro. Ya, perfecto. A ver, creo que acá hay una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Quería hacer primero un aporte acerca de lo que es la modernidad. Dicen que Mario Vargas Llosa está muy centrado y entiende lo que es la modernidad en nuestros tiempos. Pero más que modernidad, yo diría que estamos en una etapa de posmodernidad. Justo volviendo a tomar el tema de la confluencia de espacios multiculturales, está habiendo una fusión de plataformas. En el teatro se ve también lo audiovisual, se mete música, las artes plásticas, como ya he mencionado. Entonces, yo creo que Mario Vargas Llosa no está enterado todavía de que estamos en la posmodernidad. También quería hacer una pequeña acotación acerca de lo que vendría a ser el arte ahora. Creo que él también ha olvidado que el arte, como bien dijo el profesor Protzel, el arte de élite es un volver a recurrir al arte de masas, de la cultura de masas, para coger un poco ese lenguaje y transformarlo. Como por ejemplo, Gauguin en su tiempo no fue bien aceptado cuando trajo estas formas de primitivismo. Van Gogh tampoco no vendió en una sola obra cuando vivía, y ahora es uno de los artistas cuyos cuadros son más valorados en el mundo entero. Entonces, yo creo que Mario Vargas Llosa entiende el arte, la cultura de élite, como si fuera el único tipo de cultura. Y más bien acá, en la cultura popular, en la cultura en la que vivimos, es muy rica, tanto en significados como en lenguaje. Entonces yo creo que eso ha olvidado en este libro de la civilización del espectáculo. Sí, yo puedo hacer unas observaciones que he hecho en un curso que dicté aquí en la facultad, ¿no? En realidad se habla de posmodernidad, fíjate, hace 40 años que se habla de posmodernidad, ¿no? Entonces, yo diré con Alejandro Piscitelli, que va a venir ahora a lo de Felafax, que el concepto de posmodernidad como tal ya fue. Se habla ahora más de modernidad tardía eventualmente, ¿no? Pero no es una cuestión, fíjate, de términos. Yo no recuerdo cuántas veces menciona Vargas Llosa la palabra posmodernidad en el libro. Creo que la menciona alguna vez, creo que la menciona una o dos veces, no estoy seguro. Pero hay que manejar esos términos con cuidado, ni ceñirnos demasiado a ellos, ¿no? Porque
se comenzó a hablar de posmodernidad en arquitectura inicialmente, en arquitectura y en pintura, por el grado al cual habían llegado las vanguardias arquitectónicas, 50, 60, y hay un momento en que ellas desisten de eso, dicen, ya no, vamos a hacer otras cosas que además convienen más al mercado. Y después, a quien podríamos llamar el papa de la posmodernidad fue un filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard, quien habló de la extinción o del agotamiento de los grandes relatos, es decir, de las grandes ilusiones, los grandes proyectos de la modernidad plasmados, digamos, en el socialismo, en el liberalismo, digamos, los grandes sistemas filosóficos y los grandes sistemas, digamos, de arte, que se acaban con la gran desilusión también que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el Holocausto, etc. Entonces, ¿qué queda eso de la posmodernidad? Yo no sé muy bien. Yo sí diría que a partir de los años 90, sí entramos a todo esto que hemos venido comentando aquí, que si tú quieres lo puedes llamar posmoderno, pero quizá no en el sentido de los arquitectos o de los filósofos, pero sí de este aligeramiento de la experiencia que, digamos, fue tan intensa, después de lo cual se comenzó a aligerar y hemos entrado a este relajamiento de esta época. Pero ¿hasta cuándo va a durar este post? ¿20 años más? Ya no es post, ya es post-post, pues, ¿no? En fin, eso. ¿Alguien quiere decir algo o seguimos con otra pregunta? A ver, por favor. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Que quisiera comentar o en todo caso hacer notar y quizás preguntar por qué en todo caso en el libro, como estuve viendo los murales que había en la facultad, Vargas Llosa no menciona las culturas tipo la peruana o la cultura oriental o todo lo que no sea simplemente Europa, ¿no? O sea, él siendo de este país, ¿no? De Perú, y habiendo incluso sostenido una polémica cuando vivía este escritor, bueno, se me acaba de ir el nombre, creo, por el nerviosismo, pero, pero el año pasado se celebró su año. Arguedas, exactamente, exactamente. Ya, ya, justo él habiendo tenido esa discusión, ¿no? Y que incluso pues, creo que le causó un problema a esta persona, Arguedas. Y bueno, habiendo tantas riquezas como, no sé, Lao Tse, Ramayana, no sé, tantas cosas, y bueno, él de hecho debe saber, ¿no? O sea, no entiendo la verdad, o sea, por qué, qué hay ahí, no sé, no entiendo eso. No, quisiera saber si me pueden explicar eso. A ver, no estés nervioso, a ver, ¿quién quiere explicar? ¿Emilio? Brevemente, ¿no? Emilio. En realidad Vargas Llosa no discutió con Arguedas, ¿no? Había una relación de amistad y al comienzo de admiración de Vargas Llosa hacia Arguedas. Lo que pasa es que Vargas Llosa escribió después un libro, otro ensayo, La utopía arcaica, ¿no? Sobre Arguedas, ¿no? Que es otro libro que merecería también toda una mesa de crítica. En realidad, lo dice en el libro, ¿no? Para Vargas Llosa hay culturas superiores y culturas inferiores, ¿no? Y para él esta cultura es la cultura superior y es la cultura, ¿no? Hay una serie de artículos de Nelson Manrique, ¿no? Que salió en la República, ¿no? Que justamente Manrique en estos artículos desbarata un poco esta postura de Vargas Llosa sobre que esta cultura, sobre que existan culturas superiores, inferiores, ¿no? Y que esta cultura occidental, ¿no? De élite sea la cultura superior y la única a la cual deba prestársele atención, ¿no? Sí,
puedo añadir algo. Ya, no hay superior ni inferior, pero sí hay dominantes y dominadas, ¿no? Esa es parte de la cuestión. Y Occidente, pues, todavía sigue dominando y entonces es ese referente, ¿no? Ese referente. Aún en el mundo oculto, si hablamos de que hay una oferta limitada, cultural, porque hay la cuestión comercial, ya cuando vemos la oferta de llamada cultura alta, sigue siendo también básicamente de ciertos clásicos, ¿no? Y es difícil encontrar, pues, si alguien me diga, bueno, la alta música china no la conozco, pues sería difícil, tendría que ir y buscarla, ¿no? Porque no lo vamos a ver. Y referentes que no sean estos. Yo quería simplemente mencionar algo acá con respecto a las dos preguntas. Mira, la relación entre el intelectual y el productor artístico de estas cuestiones más elaboradas con la sociedad siempre se da. O sea, yo no creo que hay una torre de marfil en donde están los escultores, los pintores, los filósofos, ¿no? Y esos son parte de una sociedad y siempre hay un diálogo entre lo diario, lo cotidiano, que haya una posición, pues, considerada, pues, de superior, porque yo estoy más allá de eso, puede ser, pero que está en diálogo permanente tiene que estarlo. Y lo que escriben los intelectuales históricamente siempre se ha filtrado hacia el resto de la sociedad, ¿no? Hay estudios interesantísimos en la historia francesa que muestran que 10 años antes de la Revolución, el discurso popular era el discurso del precio del trigo y el pan. 5 años antes, Revolución, ya habían incorporado democracia, habían incorporado toda una serie de elementos que desde los orígenes y los fundadores de la Ilustración se habían escrito. Lo que pasa es que toma tiempo. Hoy en día todos hablamos de equidad de género, pero yo me acuerdo a finales de los años 70, pues las feministas eran consideradas unas gordas feas, ¿no? Y nadie se le ocurría. Entonces, ¿qué? Un trabajo así, hasta que ya incorporamos, ya es parte de nuestro repertorio intelectual. Entonces hay que ver que hay un diálogo, porque las feministas cuando reaccionaban, estaban reaccionando ante una realidad de la mujer. Y de eso entonces generan teorías, hipótesis y programas e ideologías. Y eso, aunque no hay muchas veces vías enormes para que puedan comunicar, sí llega. Y la gente va incorporando. Entonces yo creo que esa división superior, inferior, hay que ver que hay vasos comunicantes, ¿no? Permanentes, que siempre ha existido y todavía existen. Lo que pasa es que ahora, lo que pasa a Vargas Llosa es que él como intelectual se siente, pues, insignificante ante Shakira, ¿no? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer, ¿no? Pero hay una cosa que... Sí. Pero hay una cosa que complementa, digamos, lo que ha dicho Javier. Si bien hay culturas hegemónicas y subordinadas, digamos, o no, dominantes o dominadas, hay una cosa que está poniendo en cuestión todo esto, ¿no? O que en todo caso está cambiando las cosas, o en todo, en fin, no que la esté cambiando de modo radical, pero que es un asunto que es el mundo de las redes, que es el mundo de esta modernidad tecnológica, ¿no? Que nos permite acceder de pronto a esa alta música china y que nos permite conocer algo de ese mundo, ¿no? Es decir, el mundo de los intercambios a través de internet, el mundo de las redes. Eso es absolutamente importante ahora, ¿no? Y ese es un mundo que no está, por supuesto, en un libro como el de Vargas Llosa, porque él es refractario un poco a eso, ¿no? Y que creo que es lo que faltaría en una reflexión así, ¿no? Y que es indispensable en cualquier reflexión sobre la cultura contemporánea, ¿no? Sí, Otra pregunta. Ay, perdón, Javier. No. Sí, yo quería agregar algo también a lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Es curioso que un libro escrito, pues, ya en la segunda década del siglo XXI, que se menciona brevemente a la globalización, se omite lo que tú habías planteado, ¿no? Que no entran a tallar las otras, entre comillas, civilizaciones de otras partes del mundo, ¿no? Está ausente la India, está ausente el Japón, la China, y que tienen, pues, unas producciones maravillosas y posiblemente otros tipos de relación entre lo elitario y lo popular. Tampoco menciona a los bárbaros que ya están
tocando las murallas de Roma. Digamos que hay cantidad de intelectuales en la India, por ejemplo, bueno, nombres que ya aparecen en algunos cursos, Chakrabarti, Paterji, Appadurai, que seriamente critican la historia cultural de Occidente. Dicen, los occidentales, ¿qué se han creído? Que la historia era algo que estaba únicamente dominado, o el arte únicamente hechura de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos. No, aquí han habido otras cosas. Entonces hay una deconstrucción de todo eso, que es una de las características de esta época, y en donde posiblemente las nociones o las sensibilidades hacia el entretenimiento quizás sean distintas a las que hay en Occidente, ¿no? Y eso él no lo toca y está mal, pues, ¿no? Pero no solo eso, Javier, ¿no? Sí. No solamente esa radical otredad, digamos, sí. ¿no? Sino para conocer también las vinculaciones, las relaciones. Es decir, no solamente que hayan, digamos que son culturas que han ido marchado de modo radicalmente distinto, sino que de pronto cuando tú comienzas a conocer esas obras maestras de la cultura india o de la cultura china, te comienzas a conocer de que habían relaciones de conexión extraordinarias. Por ejemplo, entre el melodrama de Shanghái, ¿no es cierto?, de los años 30 y los melodramas occidentales, ¿no es cierto? O entre, qué sé yo, entre las películas sociales de la India de los años 20, ¿no es cierto?, y lo que se hacía en Occidente en ese mismo periodo. Es decir, las conexiones que había, porque ya eran mundos en los cuales habían conexiones multiculturales. Es interesantísimo todo eso, ¿no? Y eso se va descubriendo justamente ahora a partir de esa modernidad tecnológica que no está, que no se analiza, ¿no? Otra pregunta. Un micro, por favor. Bueno. Sí, buenas tardes. Luego aquí. Sí. Yo tengo un comentario acerca sobre los referentes artísticos que se tienen en nuestro país. Mi comentario va hacia que, viendo la inauguración de las últimas Olimpiadas en Londres, podemos ver que Inglaterra se lleva encima a Perú en lo que es referentes artísticos en música, en literatura, no sé, en cine. De repente al ser un país potencia o también por su difusión. Y lo que me cuesta entender un poco es lo que pasa acá en Perú. Por ejemplo, en el Perú tenemos referentes artísticos. No son muchos, pero los tenemos. Pero no hay promoción hacia ellos. Y al no haber promoción también, y a los que se los tienen en un buen pedestal, hay una crítica dura hacia ellos, como es el caso de Gianmarco ahora último, que recibe críticas duras en redes sociales por el simple hecho de tener un poquitín más de fama de lo que tuvo en años anteriores. O en el caso de grupos como el Pollen, Traffic Sound, que en su tiempo tuvieron logros importantes, pero ahora nadie los comenta. Y mi comentario tengo una pregunta hacia ello, si es un problema inherente a nuestra sociedad el de criticarlos o el de no reconocerlos, o es un problema que de repente existe en otras sociedades. ¿Quién quiere responder? A ver, solo una reflexión. Justamente eso me lleva a retomar un poco la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Efectivamente, no hay culturas superiores e inferiores, pero sí hay culturas dominantes y dominadas. Y evidentemente, ¿no?, la música anglosajona, el rock, el pop es muy importante y es conocido en todo el mundo, ¿no? Pero yo me atrevería a decir, por ejemplo, que Paul McCartney es mejor compositor que Felipe Pinlo, ¿no? Y evidentemente no se puede establecer esa superioridad o inferioridad artística, ¿no? Lo que sí se puede establecer es que el mercado, ¿no?, el mercado para el rock y el pop británico no es un mercado dominado pues por corporaciones transnacionales, ¿no? Y es un mercado que se ha formado, ¿no?, históricamente, ¿no?, y que se ha formado históricamente inclusive con guerras mundiales, ¿no? Existe un mercado, ¿no?, un mercado dominado por determinadas corporaciones, ¿no?, que corresponden también a determinada cultura, ¿no?, y que
los productos nos llegan a través de mercado, ¿no? En el cine ocurre algo similar, ¿no? El mercado cinematográfico mundial está dominado pues, por Estados Unidos, ¿no? Y la estética que consumimos es la estética de los productos del cine norteamericano, ¿no? Ese cine norteamericano que está dirigido a un público de edad mental de 2 años que mencionó Ricardo. ¿Y por qué, no? Porque ese es el público que va más al cine pues, en Estados Unidos, ¿no? Es el público que va en las vacaciones del verano, ¿no? Es el público que va a fin de año, que llena los cines, que finalmente financia los blockbusters, ¿no? Entonces las películas están dirigidas justamente a ese público consumidor y la edad mental de ese público consumidor, ¿no? Y se marginan pues otras manifestaciones cinematográficas en ese mercado, ¿no? De otras culturas, ¿no? Y eso es así, ¿no? O sea, nosotros mismos, dentro del mismo mercado latinoamericano, conocemos menos películas latinoamericanas que norteamericanas, ¿no? Conocemos las películas que se producen en Ecuador, que se producen en Bolivia, ¿no? Que se producen en Chile, ¿no? No entran simplemente al mercado, ¿no? Sí. Bueno, también tiene que ver algo con el apoyo, ¿no? Hay una parte que escribe Vargas Llosa, y yo creo que parcialmente con razón, ¿no? Que hoy en día la cultura es gastronomía en el Perú. Y él dice, si tú ves en el comercio la parte de luces, los chefs salen con mucha más frecuencia que cualquier otro exponente del arte, ¿ya? Y eso tiene que ver con la concepción que desde hace años, ¿no? El gurú de la gastronomía, Gastón Acurio, dijo en un discurso al abrir el año académico en la Universidad del Pacífico, que nuestro reto era crear marcas peruanas. Entonces es una concepción totalmente comercial. El ceviche es una marca, el pollo a la brasa es una marca. Ya tenemos nuestra marca Perú también. Tenemos Perú Nebraska, tenemos... Entonces, lo que está recibiendo apoyo ahora son algunos elementos culturales que me imagino que ya han hecho sus estudios de mercados que tienen mayor salida o ventajas competitivas, ¿se llama? Ventajas competitivas, ¿no? Entonces, el ceviche y la causa sí tiene ventaja competitiva, los guainos quizás no. Yo no sé, estoy especulando. Entonces, ahora vemos, ¿no? Mistura ya es un evento que dicen que este año va a tener 500.000 de personas. Ojalá que otros eventos pues llamados culturales tuvieran ese apoyo, tuvieran esa presencia. Y la pregunta es, yo no quiero caer como Vargas Llosa, es decir, no es una forma de arte, pero digamos, muchas veces lo limitamos a eso. Él dice que es la gastronomía y la moda. Son las dos formas de artes más reconocidas en el Perú en este momento. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes a todos presentes. Yo quería hacer, digamos, una acotación, siguiendo la línea de todos los que han comentado y también recogiendo un poco la opinión de Manrique, como señalaba el profesor Emilio Bustamante. No sé si como una suerte de solución o una vía alterna a lo que yo, para empezar, no propondría sobre Vargas Llosa. Él tiene una visión, digamos, muy apocalíptica de lo que es la cultura, creo yo. Pero yo, en ese sentido, recogiendo a Manrique nuevamente, diría, ¿por qué no proponer una retroalimentación entre lo que él propone, digamos, una cultura alta y una cultura baja? O sea, él es tajante al decir que no se puede inmiscuir en la baja o en la alta porque en cierto modo se banalizaría o frivolizaría, pero yo digo, ¿cuál es el problema? O sea, yo creo que hay muchas cosas ricas como también pobres en ambas, ¿no? Y creo que sería una suerte de, no, digamos, de vía alterna, no sé si beneficiosa o no, que hay una suerte de realimentación, ¿no? O sea, yo no sé si Vargas Llosa haya visto los Juegos Olímpicos, me imagino que no le ha gustado las Spy Girls, ¿no? O sea, pero yo en los Juegos Olímpicos pude ver la coreografía, cómo estaba armada la estructura, a mí me pareció artístico, o sea, y recogían no solo el arte elitista de por ejemplo, de la cultura de Gran Bretaña, ¿no? También concepciones populares, como se puede ver. Bien. ¿Quién quiere responder? O a lo mejor el profesor Sambayo quiere hablar de las Olimpiadas. Él ha vivido en Londres. Él ha vivido ¿alguna años opinión, en Londres. Profesor. No, yo... ¿Por qué tendría que hablar de las Olimpiadas? No sé, me imagino, sin duda los ingleses tienen... Además eso ha sido comentado en todo el mundo, la calidad del espectáculo de las Olimpiadas ha sido comentado en todo el mundo, y una de las cosas que creo que tiene mucho que ver con eso es el tema que en Europa, por los modos de organización social y política
que tienen los europeos, sobre todo los ingleses, hay una homogeneidad que no es solamente cultural, porque la cultura es resultado de algo, ¿no es cierto? La cultura nunca viene sola, la cultura es consecuencia de sistemas de producción. Entonces, en Europa, en Inglaterra concretamente, los sistemas de producción han permitido que las personas que viven en Inglaterra haya mucho menos distancia entre ellos. Por eso es que sus íconos culturales tienden a ser más masivos, más generales. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, el espectáculo que hemos visto y de alguna manera pensar que sí, Inglaterra está representada ahí. En cambio, si nosotros nos miramos a nosotros, vemos una fragmentación verdaderamente feroz, una diferencia. El otro día estaba leyendo no sé en qué texto, en un periódico, el índice de diferencia social que hay en el Perú es uno de los más grandes del mundo. Y no solo eso, hay campesinos, hay huancavelicanos, hay cajamarquinos en Lima también, hay una serie de grupos sociales distintos, y por eso es que no tenemos nosotros posibilidad de tener íconos más o menos nacionales. Y por otro lado, yo me opongo totalmente a conceptos como cultura occidental o cultura china o cultura japonesa. Eso no existe desde mi perspectiva antropológica, no hay manera. Yo a mis alumnos en el curso siempre les digo, lo primero que les digo, no vinculen cultura con territorio, no tiene nada que ver. Entonces por ahí también creo que habría que ver el asunto de... Pues eso no quiero decir mucho más, gracias. ¿Alguien quiere opinar? A ver, una última pregunta, ¿está bien? A ver, acá hay dos preguntas, ya, estas dos últimas. O había alguien por acá. Ya, la primero es primero no es tanto una pregunta, sino es una crítica, porque, por ejemplo, Ricardo dijo de que en la actualidad, a pesar de que existe una determinada programación, digamos, en la ventana indiscreta, varios alumnos no asistían y había una mayor frecuencia de personas que no eran propiamente parte de la universidad, más que por parte del propio alumnado. Y de alguna manera media forzosa hizo así una crítica hacia él mismo, como su trabajo como profesor y hacia los docentes. Pero yo creo que el problema no va solamente por parte de los estudiantes, sino también por parte mismo de la institución. Porque ¿de qué te sirve tener la ventana indiscreta y tener una programación si solamente lo vas a poder ver en 1, 2, 3, 4? Creo que son 4 o 5 lugares literalmente donde he visto el cartel con la programación misma de lo que se transmite en la ventana indiscreta. Entonces no es solo un problema de del mismo alumnado que asiste a esta institución, sino también de la institución misma, que tampoco promueve el acceso a esta cultura, si se quiere llamar de esta manera, ¿no? Que en realidad no es tanto una cultura, sino es otro tipo de cine que usualmente no se suele ver. Luego, siguiendo con esto, muchas veces yo escucho de que, digamos, llegan alumnos menos críticos y menos pensantes a la universidad, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, varios profesores optan simplemente por sobrecargar a veces de lecturas, y yo no creo que está mal en el hecho de exigir un número determinado de lecturas para que un alumno pueda desarrollar un pensamiento más teórico y crítico, pero creen que solamente con el hecho de dejarles las lecturas van a desarrollar este pensamiento, cuando en verdad no necesariamente va a ser así. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan lógico, qué tan buenos resultados ha llevado a todo esto, ¿no? O sea, exigir al alumno, digamos, un monto, una cantidad determinada de lecturas, si no se va a trabajar con él mismo, digamos, al periodo de un ciclo, no sé, un número determinado de 2 o 3 libros, por así decirlo, pero criticándolos, analizándolos, debatiéndolos, generando trabajos en base a estos y jalando de otros temas que también estos mismos libros van a llevarte a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, creo que no debe ser solamente, o sea, no se debe decir, bueno, vivimos esto por el cambio de estos nuevos alumnos que han llegado por parte de nosotros mismos como docentes, sino también viendo el trabajo de la institución y de todo, y no como partes fragmentadas, sino como un todo que debe reconstruirse, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es eso. Hay muchos profesores de la facultad aquí presentes que creo que estamos escuchando todos, y nuestro decano especialmente, que está también escuchando el tema, de modo que tus sugerencias llegarán directamente. Acá tenemos otra pregunta. Tiene una cosita. A ver, lo único que quiero decir es que cuando existía la agenda, nadie venía igualito a la sala. No, otro tema, sí. He hablado con Christian Lunfung, que es quien administra Ventana,
y él nos envía la programación de la sala a todos los profesores. No sé si será trabajo ya de los docentes divulgarla a su vez entre sus estudiantes. En teoría debería llegar, ¿no? A mí siempre me llega. A mí también. A mí no me llega. Lo que podría hacerse es enviarle a todos los alumnos. Claro. Claro, por Una mail. base de datos para todos y listo. Claro. No te preocupes, ya está solucionado. Va a dejar de ser la ventana discreta, entonces. Adelante. Bueno, quería hacer un pequeño comentario. Actualmente se critica mucho a las industrias por la sobreexposición que tenemos a los medios que estas quieren, a las formas de arte que estas quieren imponernos, que como dijo el profesor Bedoya, tienden a ser intelectualmente de un nivel menor, inferior. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que este comportamiento que siguen las industrias siguen patrones que existen desde mucho antes. Cuando surgió el melodrama en Europa, esta nueva forma de entretenimiento fue muy criticada por las clases altas porque se les veía intelectualmente menor. Y es que el público objetivo que poseían eran las clases bajas, que eran una mayoría. Entonces fue por esto que el melodrama consiguió una gran difusión en todo el continente. Entonces, en mi opinión, me parece que esta difusión que ha llegado no ha sido tan evidente como el problema que hay ahora, porque no poseían los medios para hacerlo. Estoy casi seguro de que si la globalización se hubiera dado en esa época, el problema habría sido tan criticado como ahorita. Es un comportamiento que sigue patrones que no son desde ahora, sino que tiene sus bases en incluso siglos atrás. Bueno, esto ha De sido acuerdo, muy ¿no? entretenido, ¿no? Ha sido entretenido. Y podemos decir que los que hemos estado acá no hemos venido solo a entretenernos en el sentido banal del término, sino que hemos venido a conversar y a reflexionar, que las intervenciones de los alumnos han sido muy pertinentes. Yo felicito a todos los que han dado sus opiniones, no solamente han preguntado, y hemos pensado, reflexionado, ofrecido alternativas, de modo que creo que podemos darle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias a todos. No sabíamos si era de día.